Hola, ¿cómo están? Nuevamente acá con ustedes en Emergente Comunidad. Mi nombre es Mike Rubio, para los que no me ubican. Y bueno, si ustedes se dieron cuenta, la semana pasada estuvimos trabajando con este tema de la inconstancia, pero también la antepasada trabajamos con la pereza. Y hoy vengo a trabajar con ustedes a decirle algunas cosas importantes sobre la espiritualidad, ¿no? Que es la permanencia espiritual. Bueno, quiero decirles que pues a través de estos 3 semanas que hemos trabajado sobre la pereza, la inconstancia, esta cuestión de la permanencia tiene que ver mucho con la relación con Dios. Y esto lo voy a enfocar un poquito más con la relación con Dios para tener, obviamente, ya pasamos el proceso como cristianos de quitarnos la flojera, ser constantes, ¿no? Y ahora, pues, permanecer, que es lo más difícil en todo este trayecto. Créanme que lo de la pereza y la inconstancia es un poco más fácil de llevar, pero la permanencia, para no volver a esas situaciones, es la más cañona. Bueno, quiero decirles primero hacerles una pregunta, y decirles, ¿por qué es tan importante tener una relación con Dios? Antes de poder contestar esa pregunta, tenemos que entender qué es relación. ¿Por qué? Porque no muchos, decimos una relación, tengo una relación amorosa, tengo una relación de mi familia, tengo una relación con mi novia, con mi esposo, con bla, bla, pero no sabemos a veces realmente descubrir qué es una relación según algunas definiciones o significados. Por ejemplo, relación viene del vocablo latino, del latín, que es relatio, que significa, fíjense bien, volver a llevar una cosa. O sea, entonces quiere decir que yo dejo una cosa y me dejan una cosa y yo tengo que volver a dejar otra cosa. Y prácticamente es la existencia de una conexión, fíjense bien. Relación significa la existencia de una conexión entre dos o más seres vivos, o entre ellos cosas, ¿sí?, hechos o circunstancias. O sea, también hay conexiones. Prácticamente lo que quiero decir es que la relación es una conexión. O sea, tú y yo podemos tener una conexión, una relación. Buena, mala, no sé. Ahorita vamos a empezar a indagar en eso. Quiero que vayamos a Juan 15:5. Dice, yo soy la vid. Fíjense bien lo que dice aquí. Este texto está impresionante. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos o los pámpanos. El que permanece unido a mí, como yo estoy unido a él, produce mucho más fruto. O sea, quiere decir que tú puedes producir frutos, pero con él, cuando estás unido a la vid, que es representado en Jesús, produces mucho más fruto. Porque separados de mí, ahí viene algo que Jesús dejó así de, ustedes separados de mí, créanme, ustedes no pueden hacer nada, dice ese texto. Nada, o sea, no son nada, no pueden hacer nada sin mí. Y eso es lo que más interesante dice esto. Como dice, pues, ese famoso salmo, ¿no? Tú y yo somos uno mismo, y ustedes dicen, wow, ¿verdad? Algo así. Pero ese es un resumen, ¿no? Ya me van a linchar por eso, ¿no? Por decir, tú y yo somos uno mismo, de una rola. Bueno, en fin. Fíjense bien, para poder tener esa relación y empezar a indagar en esta cuestión de la unión o de tener la permanencia espiritual, tenemos algo bien interesante, que es para poder tener una relación o esa permanencia, necesito estar, fíjense bien, aquí la palabra clave que maneja este texto es la unidad, o sea, permanecer unidos, conectados, relacionados a Él, ¿sí?, a Jesús, para poder, fíjense bien, orar, para poder hablar de Jesús, para poder entender su palabra. Pero hay una palabra muy importante en este texto, en Juan 15:5, que dice para dar fruto. Y no dice para dar un fruto, dice para dar muchos frutos, muchísimos. Entonces, primero tenemos que entender para ver esta parte de dar mucho fruto, que es el permanecer. ¿De dónde viene esa palabra? Y yo encontré en el diccionario un significado bien interesante, bueno, 2 significados interesantes, que dice, es estar o mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado. O sea, es estar o mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado. O sea, no sé, puede ser durante toda la vida o puede ser durante algunos momentos, pero la que sigue, el siguiente significado ahora sí que me llenó mucho más. Dice, mantenerse sin cambios
sin cambios, es en un determinado, estado, condición o situación. Así que yo creo que esta cuestión de la permanencia tiene mucho que ver en algo que Jesús dijo ahí en ese versículo, ¿no? Permanecer unidos, relacionados, conectados, o sea, sin tener ningún cambio, sin tener ninguna condición o situación, sino estar en esa onda pegado con Dios. La gente, pues, a veces, uno a veces cuando está en el trabajo y todo ese rollo, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que estamos en esa relación con Dios? Y algo bien curioso, por ejemplo, yo he tenido situaciones, o no sé si a ustedes les ha pasado, que uno va a un lugar determinado y te empiezas a conocer personas, ¿no? De amigos o amistades de otras personas, y luego te empiezan a observar y luego te dicen, oye, pues tú eres diferente, algo tienes, algo, no sé, no eres igual a los demás. Y eso es algo de un aspecto que puede ser como algo detonatorio, algo que detona la permanencia en espiritual, o sea, tu relación con Dios. El que la gente diga, oye, cuando estás conmigo o cuando estás en esto, creo que hay algo muy diferente y creo que tú eres cristiano o algo así, ¿verdad? Cuando las personas pues pasan esa parte de permanencia, también quiero decirles algo a los que se sienten, ya como que yo ya pasé la pereza, la inconstancia, y yo estoy permaneciendo en Dios. Ahora sí decimos esa parte que les dije chistosa, tú y yo somos uno mismo. Pasamos algo bien interesante y eso se llama crisis espiritual. ¿Por qué es crisis espiritual? Porque todos los cristianos tenemos crisis. Obviamente todo el mundo batalla con el pecado, batalla con las tentaciones que vienen día con día, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, pues son pecados que a veces son mucho más recurrentes. A veces buscamos en Dios, en la oración, en pedirle a Dios, Dios, la verdad, quisiera separarme, quitar estos pecados, quisiera borrarlos prácticamente, no entrar en la tentación, pero como dice ahí en la palabra de Dios, resistirla, ¿no? No hacerla, sino resistirla, que eso es lo que a veces decía Pablo constantemente. Y algo que tenemos que empezar a dejar que pedirle a Dios, fíjense bien, pedirle a Dios es sacar todos esos pecados, dejarlos y ya no obviamente quererlos. Pero por eso tenemos que entender que tenemos que aprender a permanecer. O sea, resistir, permanecer son palabras de sinónimos, ser constante y todo eso. Eso es parte de la permanencia, pero también en la crisis obviamente flaqueamos, no podemos ser los mejores sosteniendo todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Sino solamente con la ayuda de Dios, solamente pegados a esa vid que es Jesús. ¿Ok? Y fíjense bien, quiero platicarles algo bien interesante que también encontré sobre el proceso de la vid y el proceso de la uva, que son dos procesos muy distintos. Para empezar, es algo que me llamó mucha la atención, es cómo Jesús hizo esta parte de Juan 15:5 muy real a lo que él iba a pasar. Fíjense bien, ¿por qué? ¿Por qué les digo esto? El proceso de la vid tiene algo bien interesante. Para empezar, el proceso o los lugares donde se hace la uva son lugares que son de un clima desértico, semiárido, o sea que seco, entre seco y no muy seco, pero sí son en desiertos o en lugares muy, muy secos. Entonces quiere decir que, bueno, yo lo vi como una idea muy interesante del pasar por el desierto, por ejemplo. Pero vienen varios procesos de la vid, ¿sí? Primero empieza el latente, que se llama, o sea que nace el tronco, ¿no? Nace el tronco y luego se hace lo que le llaman también ahí en el proceso del lloro, le llaman el lloro, que es prácticamente regar esa vid. Y luego sigue otro proceso que se llama la brotación, que es donde surgen las pequeñas hojitas que van ahí como saliendo de la vid, ¿sí? Y luego sigue la floración, donde ya salen hojas verdes, o sea que ya va dando a luz que, ya va saliendo esa parte de la vid. Y luego sigue el embero, surgimiento de pámpanos o sarmientos, como decía ahí en el texto. Es donde ya sale el pámpano, o sea, donde ya sale esa parte donde va a empezar a producir esos frutos. Y por último, y algo no menos importante, sigue la vendimia. ¿Qué es la vendimia? Es cuando ya la uva está lista, o sea, ya tiene los frutos aquí, todos los frutos, y está lista para ¿qué?
para cosecharse, o sea, para arrancarse y vámonos, ahora vamos al siguiente proceso, ¿no? Y yo creo que este proceso de la uva es el que nos corresponde a nosotros, para hacer, fíjense bien, un buen vino. ¿Sale? Yo soy de una parte de México que se llama Baja California, y ahí hay un lugar que se llama Valle de Guadalupe, y he ido varias veces he estado en varias ocasiones al proceso de cómo hacen el vino, y he llevado personas, participar, a todos los que quieren saber cómo se hace el vino y todo el show. Pues ahí hay un montón de cosas, ¿no? Y obviamente he aprendido a verlo y ver cómo se hace el proceso de la uva, y tiene varias cuestiones que yo digo, wow, o sea, para permanecer y dar un buen fruto o un buen vino, tienes que hacer esto, fíjense bien, el proceso de la uva es para hacer un buen vino. El prensado, o sea, te aplastan así, te sacan ahora sí como dicen ahí, te sacan el jugo y luego sigue la fermentación, o sea, empiezas a ver un proceso de descomposición, fíjense bien, o sea, de sacar, yo lo veo en lo espiritual, de sacar el pecado, de sacar todo lo malo que tienes y que Dios haga ese proceso en ti, para que después surja, fíjense bien, la maduración, ¿verdad? Y luego después sigue algo de la maduración, pues el filtro, le llaman a ellos, aquí hay el filtrado. Entonces fíjense bien, sigue el filtrado y luego por último el embotellamiento, que es la parte donde ya está el jugo, ya tiene todo el proceso para poderlo ahora sí disfrutar. Y creo que eso es parte del fruto que Dios quiere con nosotros, ¿no? Algo que me gustó tocar este tema y ponerlo como un poquito el título, hay que entrar en la vinícola espiritual de Dios, donde tenemos que llevar ese proceso para dar buenos frutos. ¿Cómo ven? ¿Está buena? ¿Eh? Entonces fíjense bien, algo bien importante es que para poder estar en ese proceso que les comento, no solamente en este proceso físico que les mencioné, sino en la permanencia, tenemos que tener muchísima paciencia. Créanme, la paciencia es uno de los motores que debe de estar, o de las partes que Dios nos pone, y la resistencia a las tentaciones, a los pecados difíciles, porque también hay pecados que dices, híjole, es que yo quiero, créeme, yo esto, y es difícil, pero yo sé que Jesús va a poder hacer la obra en ti, ¿verdad? Va a poder sacar esa filtración, ese proceso de fermentación, maduración, lo va a hacer para que seas un buen hijo de Dios. Ahora, fíjense bien, para tener esta parte de los procesos de los pecados difíciles o las tentaciones tan recurrentes, tenemos que checar primeramente dónde está esa raíz profunda. Sí, para poder permanecer tenemos que sacar cosas. Es como cuando estás en un pasto y luego ves así, esta es hierba mala, ¿no? Sácala, vámonos, y luego podamos, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que empezar a hacer, que dejar que Jesús, que Dios quite toda esa hierba mala, y también nosotros decir, ¿sabes qué? Yo estoy regándole, estoy haciendo algo no muy bueno, ¿verdad? Entonces fíjense bien, para dejar que Jesús pode nuestros pecados, ¿sí? Pode, que es la única forma de mejorar nuestra relación o nuestra permanencia con Él. Hay algo que quiero decirles para poder dar fruto y teniendo una buena relación, no solamente tener una buena relación y ya, sino para dar fruto. Fíjense bien, viene en Gálatas 5, 22 al 25, que eso a lo mejor ya es un texto muy conocido. De hecho, yo en la escuela dominical la cantábamos, sí, los frutos del Espíritu es amor, bueno, ya todo el rollo, ¿no? Pero fíjense bien, dice, en cambio, el Espíritu produce amor, fíjense bien, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, lealtad, humildad y dominio de sí mismo, dominio propio. Ninguna ley existe en contra de estas cosas. Y no en vano, los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado, fíjense bien, han crucificado lo que en ellos hay de apetitos desordenados, fíjense bien, junto con sus pasiones y malos deseos. Si pues vivimos animados por el Espíritu, actuemos conforme al Espíritu. Entonces creo que algo bien interesante que quiero relacionar aquí es que el fruto del Espíritu son todas esas cosas que ahorita mencionamos en este texto importantísimo, pero del cual quiero llevarlo al fruto del pámpano, o sea, el fruto del Espíritu, relacionarlo con lo que vimos ahorita de las uvas. Hay algo bien interesante que tenemos que entender, que para poder dar ese fruto tenemos que dar
el fruto del Espíritu tenemos que crucificar, ahí dice una palabra, o sea, crucificar, matar todo el rollo ese que traemos como humanos, como nuestros pensamientos, nuestros deseos, todo lo que dice ahí en Gálatas, para poder motivar y seguir permaneciendo, motivándonos y seguir permaneciéndonos, a pesar, fíjense bien, de las tentaciones, de los pecados que los consideramos a veces difíciles, que nos cuesta a veces quitar, pero tener la confianza que unidos a nuestro Jesús, Él lo quitará en su tiempo justo. Fíjense bien, en su tiempo justo. Ahora sí, que la clave o la única forma de dar frutos, y se los digo así, Emergente Comunidad, para poder tener una relación con Dios o permanecer en lo espiritual y no volver a tener inconstancia, sino volver a tener pereza y seguir en la permanencia en Dios, en esa relación. ¿Se acuerdan que les dije en esa relación on fire? Si se acuerdan de la pasada predi, es el que permanece en Dios. Fíjense bien, para tener una buena permanencia, el que permanece en Dios siempre va a tener frutos. Siempre va a tener frutos. Y ahora quiero decirte que yo quiero orar por ti para que Dios ponga esa permanencia y que ponga esas ganas de permanecer y obviamente resistir tentaciones, pecados, todo ese rollo y poder hacer que ese fruto crezca, ese fruto pase ese proceso y pueda ser paladeado o pueda ser saboreado por Dios en esa vinícola, ¿te acuerdan que les dije? Espiritual. Padre, te damos gracias, Dios, gracias por cada una de las personas que nos está viendo aquí en Emergente Comunidad. Y gracias porque yo sé que los procesos de tus hijos, Padre Santo, no son fáciles en tu caminar, Señor. Y yo quiero que esa pereza, aunque se quite, y esa inconstancia, aunque se quite, permanezcamos en ti, Dios. Permanezcamos unidos a esa vid que eres tú, Jesús. Ser ese fruto que da fruto a su tiempo, ¿verdad? Como dice también ese texto, que su hoja no cae, permanece. O sea, todo lo que tú quieres es que permanezcamos conectados, que permanezcamos relacionados en ti, Señor. Y gracias porque yo sé que todo lo que estamos aprendiendo acerca de esta serie, Señor, es para poder seguir conectándonos a pesar de las circunstancias, a pesar de los hechos, a pesar de que seguimos orando, a pesar de que podemos estar hablando de Jesús, a pesar de todo eso, de buscar tu palabra. Siempre, Señor, tú nos exigías o nos pides, Señor, dar fruto. Y esperemos, Dios, que tú puedas usar nuestro ser, todo lo que aún permaneciendo en ti, que seamos manos, brazos, boca, ojos tuyos, Señor. Y gracias porque todo lo que hacemos, Señor, para poder seguir en esta permanencia, Señor, tú nos ayudas, tú nos sostienes, Señor, de tu mano, y queremos seguir, Dios Padre Santo, dando ese vino fresco en tu vinícola, Señor, en tu vinícola espiritual, Señor. Tú sé el labrador, tú sé la vid, nosotros dejarnos usar por ti, Señor. Y gracias, Padre Santo, porque esta oración hace que nuestro ser permanezca vinculado contigo, Señor. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Así que díganle a Dios, aunque sea de broma y aunque se rían, tú y yo somos uno mismo. ¡Wow! ¿Verdad? Bueno, quiero invitarte a que te suscribas a estas redes, a nuestras redes de Emergente Comunidad. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, y espero que esta serie de predicaciones haya sido de edificación para tu vida. Recuerda, olvídate de la pereza, quita la inconstancia, pero lo más importante, permanece conectado con Dios. ¿Sale? Nos vemos a la próxima y que Dios te bendiga muchísimo. ¡Vámonos!